Hola, muy buenas. Soy alumna de la carrera de Derecho de la clase Derecho Internacional 2, grupo número 1. En este caso, nosotros vamos a hablar un poco de la Unión Europea, qué hace, cuáles son sus instituciones, cómo la forma en cómo opera a nivel mundial. Así es que hablamos del origen de ella tras la Segunda Guerra Mundial en la idea de impulsar la cooperación económica, considerando que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto. El Tratado de Maastricht, los anteriores tratados europeos y creó una europea basada en tres pilares con las comunidades europeas: la política exterior, la de seguridad en común y la cooperación de los ámbitos de la justicia y los asuntos del interior. El Tratado de Maastricht, denominado oficialmente Tratado de la Unión Europea, sentó las bases de la Unión Europea, tales como la conocemos hoy. Fue el resultado de años de conversaciones entre los gobiernos y se firmó en la ciudad neerlandesa de Maastricht, cerca de las fronteras con Alemania y Bélgica. Tipos de instituciones y órganos que la integraron. Así hablamos de un marco institucional de la Unión Europea que es único en su sistema de toma de decisiones. Está en constante evolución. Las 7 instituciones europeas, los 7 órganos de la Unión Europea y más de 30 agencias descentralizadas que se extienden por toda la Unión. Todos ellos trabajan juntos para abordar los intereses comunes de la Unión y de los conciudadanos europeos y del mundo. Desde el punto de vista administrativo, hay otras 20 agencias y organismos de la Unión Europea que desempeñan funciones jurídicas específicas y en cuanto a servicios interinstitucionales en el entorno, que prestan el apoyo a las instituciones. Hay 4 instituciones principales responsables de la toma de decisiones que dirigen la administración de la Unión Europea. Estas instituciones proporcionan colectivamente orientación política a la Unión Europea y desempeñan distintas funciones en el proceso legislativo, tales cual es hablar del Parlamento Europeo de Bruselas en Estrasburgo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea. Así también hablarle de 4 instituciones principales de la Unión Europea con sus distintas funciones. Ellas también colaboran estrechamente para establecer la agencia de iniciar, coordinar las actividades legislativas de la Unión. Alrededor de 60.000 funcionarios y otros empleados de la Unión Europea sirven a los 450 millones de europeos e innumerables personas en todo el mundo. En realidad se trata de una cifra relativamente reducida. El Ministerio francés de Finanzas tiene unos 140.000 empleados para una población solo de 67 millones de personas. Hablarles un poco de los órganos. Estos, además de las instituciones, existen en una serie de órganos que desempeñan funciones específicas para ayudar a la Unión a cumplir sus cometidos. Algunos órganos tienen la función de asesorar las instituciones, como el Comité Económico Social Europeo o el Comité Europeo de las Regiones. Otros velan porque las instituciones cumplan las normas y los procedimientos de la Unión: el Defensor del Pueblo Europeo o el Supervisor Europeo de Protección de Datos. El Servicio Europeo de Acción Exterior es un organismo de política exterior que presenta apoyo a la Unión Europea en materia de asuntos exteriores. Hablarles alguno de ellos, hablamos del Servicio Europeo de Acción Exterior, Comité Económico y Social Europeo, Comité Europeo de las Regiones, Banco Europeo de Inversiones. Algunas de ellas van a ser descritas más adelante en el video. Sí, también hablarle de los servicios interinstitucionales, que son un enorme apoyo en conjunto a las demás entidades. Las instituciones de la organización crearon 4 servicios interinstitucionales para asistir, apoyar a la labor de las instituciones europeas, así como la de sus agencias y órganos. Cada uno tiene un mandato específico que cubre los requisitos esenciales de las instituciones de la Unión, como la selección del personal, la información del desarrollo del personal y las publicaciones. La Oficina de Publicaciones se fundó en 1969, mientras que las demás oficinas son de creación más reciente. La Oficina Europea de Selección de Personal en el 2003, la Escuela Europea de Administración en el 2005, el equipo de la respuesta de emergencias informáticas en el 2012.
Agencias descentralizadas. En la actualidad existen más de 30 agencias descentralizadas. Tienen su propia personalidad jurídica, se establecen durante un periodo indefinido y son distintas de las instituciones de la Unión. Las agencias descentralizadas están distribuidas por toda Europa y trabajan en asuntos que afectan a la vida cotidiana de los casi 450 millones de habitantes de la Unión. Algunos ejemplos incluyen en los alimentos, en los medicamentos, la justicia, la seguridad de los transportes, la drogadicción o el medio ambiente. Así también se conjugan otras agencias más que por tiempo no las vamos a mencionar, pero más adelantito vamos a hablarles tampoco de la fundación. ¿Sí? La fundación se creó el 1 de noviembre de 1993 en el Tratado de Maastricht, Países Bajos. Fundadores de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Ellos también se amparan por el objetivo de sus valores: promover la paz, la seguridad y respaldar los derechos y las libertades fundamentales. Son algunos de los objetivos de valores de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea conforman actualmente sus 27 países. En algunos de ellos, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, entre otros. La Unión Europea es una unión económica política única entre 27 países antes mencionados. La unión que conocemos hoy tiene su origen en varios tratados firmados tras la Segunda Guerra Mundial. Su primer paso consistió en impulsar la cooperación económica con la idea de que el comercio produce una interdependencia entre los países que reduce las posibilidades en conflicto. El resultado fue la Comunidad Económica Europea, creada en 1958 con el objetivo inicial de aumentar la cooperación económica entre países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea, la Unión se fundamenta en los valores del respeto, la dignidad humana, la libertad democrática, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hola, muy buenas. Soy alumna de la carrera de Derecho de la clase Derecho Internacional 2, grupo número 1. En este caso, nosotros vamos a hablar un poco de la Unión Europea, qué hace, cuáles son sus instituciones, cómo la forma en cómo opera a nivel mundial. Así es que hablamos del origen de ella tras la Segunda Guerra Mundial en la idea de impulsar la cooperación económica, considerando que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto. El Tratado de Maastricht, los anteriores tratados europeos, y creó una europea basada en 3 pilares con las comunidades europeas: la política exterior, la de seguridad en común y la cooperación de los ámbitos de la justicia y los asuntos del interior. El Tratado de Maastricht, denominado oficialmente Tratado de la Unión Europea, sentó las bases de la Unión Europea, tales como la conocemos hoy. Fue el resultado de años de conversaciones entre los gobiernos y se firmó en la ciudad neerlandesa de Maastricht, cerca de las fronteras con Alemania y Bélgica. Tipos de instituciones y órganos que la integraron. Así hablamos de un marco institucional de la Unión Europea que es único en su sistema de toma de decisiones. Está en constante evolución. Las 7 instituciones europeas, los 7 órganos de la Unión Europea y más de 30 agencias descentralizadas que se extienden por toda la Unión. Todos ellos trabajan juntos para abordar los intereses comunes de la Unión y de los conciudadanos europeos y del mundo. Desde el punto de vista administrativo, hay otras 20 agencias y organismos de la Unión Europea que desempeñan funciones jurídicas específicas y en cuanto a servicios interinstitucionales en el entorno, que prestan el apoyo a las instituciones. Hay 4 instituciones principales responsables de la toma de decisiones que dirigen la administración de la Unión Europea. Estas instituciones proporcionan colectivamente orientación política a la Unión Europea y desempeñan distintas funciones en el proceso legislativo, tales cual es hablar del Parlamento Europeo de Bruselas en Estrasburgo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea,
Así también hablarle de 4 instituciones principales de la Unión Europea con sus distintas funciones. Ellas también colaboran estrechamente para establecer la agencia de iniciar, coordinar las actividades legislativas de la Unión. Alrededor de 60.000 funcionarios y otros empleados de la Unión Europea sirven a los 450 millones de europeos e innumerables personas en todo el mundo. En realidad se trata de una cifra relativamente reducida. El Ministerio francés de Finanzas tiene unos 140.000 empleados para una población solo de 67 millones de personas. Hablarles un poco de los órganos. Estos, además de las instituciones, existen en una serie de órganos que desempeñan funciones específicas para ayudar a la Unión a cumplir sus cometidos. Algunos órganos tienen la función de asesorar las instituciones, como el Comité Económico Social Europeo o el Comité Europeo de las Regiones. Otros velan porque las instituciones cumplan las normas y los procedimientos de la Unión, el Defensor del Pueblo Europeo o el Supervisor Europeo de Protección de Datos. El Servicio Europeo de Acción Exterior es un organismo de política exterior que presenta apoyo a la Unión Europea en materia de asuntos exteriores. Hablarles alguno de ellos, hablamos del Servicio Europeo de Acción Exterior, Comité Económico y Social Europeo, Comité Europeo de las Regiones, Banco Europeo de Inversiones. Algunas de ellas van a ser descritas más adelante en el video. Sí, también hablarle de los servicios interinstitucionales que son un enorme apoyo en conjunto a las demás entidades. Las instituciones de la organización crearon 4 servicios interinstitucionales para asistir, apoyar a la labor de las instituciones europeas, así como la de sus agencias y órganos. Cada uno tiene un mandato específico que cubre los requisitos esenciales de las instituciones de la Unión, como la selección del personal, la información del desarrollo del personal y las publicaciones. La Oficina de Publicaciones se fundó en 1969, mientras que las demás oficinas son de creación más reciente. La Oficina Europea de Selección de Personal en el 2003, la Escuela Europea de Administración en el 2005, el equipo de la respuesta de emergencias informáticas en el 2012. Agencias descentralizadas. En la actualidad existen más de 30 agencias descentralizadas. Tienen su propia personalidad jurídica, se establecen durante un periodo indefinido y sus distintas de las instituciones de la Unión. Las agencias descentralizadas están distribuidas por toda Europa y trabajan en asuntos que afectan a la vida cotidiana de los casi 450 millones de habitantes de la Unión. Algunos ejemplos incluyen en los alimentos, en los medicamentos, la justicia, la seguridad de los transportes, la drogadicción o el medio ambiente. Así también se conjugan otras agencias más que por tiempo no las vamos a mencionar, pero más adelantito vamos a hablarles tampoco de la fundación. ¿Sí? La fundación se creó el 1 de noviembre de 1993 en el Tratado de Maastricht, Países Bajos. Fundadores de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Ellos también se amparan por el objetivo de sus valores: promover la paz, la seguridad y respaldar los derechos y las libertades fundamentales. Son algunos de los objetivos de valores de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea conforman actualmente sus 27 países, en algunos de ellos Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, entre otros. La Unión Europea es una unión económica política única entre 27 países antes mencionados. La unión que conocemos hoy tiene su origen en varios tratados firmados tras la Segunda Guerra Mundial. Su primer paso consistió en impulsar la cooperación económica con la idea de que el comercio produce una interdependencia entre los países que reduce las posibilidades en conflicto. El resultado fue la Comunidad Económica Europea, creada en 1958 con el objetivo inicial de aumentar la cooperación económica entre países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Protección de las personas y las libertades. Si bien es cierto, los ciudadanos de la Unión Europea proceden de orígenes diversos, comparten el mismo conjunto de valores en los que se fundó la Unión Europea. Se promueve el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, como decir la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, y tal como se establece en los tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos
de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que en el 2022 la Unión Europea ha venido haciendo frente a la situación que se ha dado en el país y quienes los Estados miembros que integran la misma. Por ejemplo, avanzó en su labor de garantizar que está preparada para futuras amenazas para la salud, amenazas para que atenten contra la libertad de circulación, la libertad de expresión y los derechos de los niños. Y también ha venido ayudando a lo que es a las personas que huyen de la guerra, de la agresión que hay entre Rusia e Ucrania, ¿verdad? La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales que disfrutan todas las personas de la Unión Europea. La Carta complementa los sistemas nacionales, no los sustituye. Si los derechos fundamentales de una persona no son respetados o son violentados, los tribunales nacionales deberán pronunciarse sobre la cuestión. Esta situación que se estará viviendo en el momento ante la vulnerabilidad de esos derechos. Los particulares también pueden dirigirse a los tribunales de Europa, son de los derechos humanos, que resuelve sobre las violaciones de los derechos civiles y políticos establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En casos específicos, cuando un Estado miembro no respeta la legislación de la Unión Europea e infringe los derechos de una persona, la Comisión Europea también puede llevar al Estado miembro ante los tribunales de justicia de la Unión Europea. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el órgano independiente contemplados en la Carta. El papel del Parlamento Europeo eh, viene a surgir de tal manera que estando comprometido con el respeto de los derechos fundamentales en todo el territorio de la Unión, sobre la base de los tratados de la Comisión de Libertades Civiles, de Justicia y Asuntos de Interior, los diputados pues se reunirán y van a debatir esta situación y aprobarán resoluciones en las sesiones plenarias que vendrán a implementar protección ante los derechos humanos para las personas, ¿verdad? Y los Estados miembros, también junto con el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo probará legislación para mejorar la protección de los derechos fundamentales. Un buen ejemplo de esta legislación es el conjunto de leyes que el Parlamento Europeo ha aprobado, ¿verdad? Y pues que sería más en todo caso prohibir la discriminación y garantizar la igualdad del trato de todas las personas en el trabajo, ¿verdad? Que es otro logro importante. Ha sido también la protección de la intimidad y la garantía de que el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo en pleno respeto de la legislación de la Unión Europea. También vamos a mencionar lo que es el fortalecimiento de la economía. Pues Europa ha venido dando un gran paso en el fortalecimiento de la economía social, ya que la Unión Europea entró en una fase difícil en el segundo semestre del 2022. Las perturbaciones provocadas por la guerra de agresión de Rusia y Ucrania afectaron directamente e indirectamente a la economía de la Unión Europea, situándola así en una senda de menor crecimiento y mayor inflación. El rápido aumento de los precios de la energía, de los productos alimentarios básicos, de los todos fertilizantes, ha venido a surgir en ha venido a provocar un bajo crecimiento del PIB, que sería más que todo el presupuesto interno bruto. Y bien, tocando siempre sobre el tema de la Unión Europea, también tenemos que la participación del Consejo de la Unión Europea, ¿verdad? Que su visión es
más que todo la función que sería representar a los gobiernos de los Estados miembros y adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión Europea, quienes serían también sus miembros de cada país de la Unión Europea en función del tema que se vaya a tratar. El año de creación, que fue en 1958, en la Comunidad de Europa, más que todo en la sede de Bruselas, Bélgica. Y pues también entendemos que este consejo lo que hace es negociar y adoptar la legislación de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo a partir de las propuestas de la Comisión Europea. También coordina las políticas de los Estados miembros, desarrolla la política exterior y de seguridad, siguiendo las directrices del Consejo Europeo. También celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales. Junto con el Parlamento Europeo aprueba el presupuesto de la Unión Europea. ¿Quién preside quién preside las reuniones? El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que tiene un presidente permanente. Muy bien. Como se ha mencionado anteriormente, la Unión Europea tiene varios objetivos y entre uno de ellos es reforzar la solidaridad que existe entre sus Estados miembros. En base a esto vamos a hablar un poco respecto a la respuesta que la Unión Europea ha brindado en cuanto a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. En el año 2022, justamente cuando el mundo se estaba recuperando de la pandemia COVID-2019, el mundo se vio enfrentado a una nueva crisis geopolítica. El 24 de febrero del 2022, casi 8 años después de la anexión ilegal entre Crimea y Sebastopol, Rusia inició una guerra en contra de Ucrania, devastando así su población. Desde entonces, la trágica pérdida de vidas humanas y la destrucción no han sido más que a pasos agigantados, aumentando, además de crear una crisis humanitaria sin precedentes. Las acciones de Rusia también desencadenaron la peor crisis energética que existió en Europa. Eso también dio lugar a la subida en los precios de los alimentos en todo el mundo, pues lo que agravó aún más la inseguridad alimentaria. La Unión Europea respondió de forma unida, decidida e inmediata ante esta situación. Los 27 Estados miembros y todos sus socios a nivel mundial condenaron esta guerra de agresión no provocada e injustificada en contra de Ucrania, actuando así con rapidez y contundencia para aislar económicamente a Rusia e imponiéndole sanciones severas destinadas a frustrar la capacidad para financiar la guerra. La Unión Europea intensificó mucho su ayuda política, humanitaria y financiera al país de Ucrania, demostrando así pues su apoyo inquebrantable ante este país. También adoptó las medidas excepcionales de activar por primera vez la Directiva de Protección Temporal, con el fin de proporcionar protección inmediata a todos los millones de ucranianos que en ese momento se vieron obligados a salir de sus hogares. Al mismo tiempo, movilizó todos los recursos para apoyar a los Estados miembros en respuesta a consecuencia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, a la influencia también que existió masiva de los refugiados hacia los países vecinos de Ucrania. Ninguna de las acciones que fueron tomadas por la Unión Europea en contra de Rusia abordaron el comercio en cuanto a productos agrícolas y alimentarios entre Rusia y los demás países. Ni impidió el suministro de equipos médicos y de medicamentos a la población, pues siempre respetando los derechos humanos a nivel mundial. En cuanto a las medidas diplomáticas, lo que se tomó fue que las disposiciones sobre la facilitación de los visados en cuanto a diplomáticos, funcionarios y empresarios rusos fue suspendida. Respecto al abastecimiento energético después de la guerra que ocurrió en contra de Ucrania y el uso de las exportaciones que se hicieron de energía como arma amenazadora en contra de la seguridad de Ucrania, la Unión Europea respondió con iniciativas destinadas a eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles rusos,
así como también apoyar a los ciudadanos que se enfrentaban a elevadas facturas debidos a consumos energéticos. Y así pues poner un fin o comenzar a poner el fin a la dependencia de la Unión Europea a los combustibles fósiles rusos. También la Unión Europea cuenta con diferentes organismos. En este caso les voy a hablar respecto a uno de ellos que es muy importante, que es el Parlamento Europeo. ¿Qué es el Parlamento Europeo? Este es quien representa a los ciudadanos de los estados de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. Este toma las decisiones sobre la legislación europea junto con el Consejo de la Unión. También aprueba los presupuestos de la Unión. Dispone de una red de oficinas en las capitales de la Unión Europea que son Londres, Edimburgo y Washington. Como visión general, el Parlamento tiene como función que es un órgano de la Unión Europea que ha sido elegido por sufragio. Esto quiere decir que ha sido votado para ser elegido como Parlamento o parte del Parlamento de la Unión Europea. Tiene responsabilidades legislativas de supervisión y también presupuestarias. Entre los miembros son 705 eurodiputados. ¿Qué significa eso? Que son 705 miembros que son diputados que pertenecen al Parlamento Europeo. Entre las presidentas está Roberta Metsola en estos momentos y fue creado en 1952 como una asamblea común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Ya en 1962 se creó como el Parlamento Europeo. Las primeras elecciones de forma formal se hicieron en 1979 y su sede es en Estrasburgo, Francia, en Bruselas, Bélgica y en Luxemburgo. ¿Cómo funciona el Parlamento? El trabajo del Parlamento se realiza principalmente en dos etapas. La primera de ellas es en las comisiones. ¿Qué se hace en las comisiones? En las comisiones se prepara la legislación. El Parlamento cuenta con 20 comisiones y 3 subcomisiones. Cada una de ellas se ocupa de un ámbito político determinado. Las comisiones examinan los presupuestos de legislación que tiene el Parlamento. Los eurodiputados y los grupos políticos pueden presentar enmiendas a estas propuestas de legislación y proponer o rechazar un proyecto de ley. Estas cuestiones son también objeto de debate entre los grupos políticos pertenecientes a el Parlamento. Y la segunda fase es en las sesiones plenarias. Las sesiones plenarias son las que aprueban la legislación que se ha propuesto ante la comisión. En la sesión plenaria es el momento en el que todos los diputados del Parlamento se reúnen en la Cámara para la votación final, para elegir si esta legislación propuesta está apta o es destinada a bien para toda la Unión Europea, todo el Parlamento también, y también de las propuestas de modificación hacia esta legislación. Pues normalmente se celebra estas reuniones en Estrasburgo durante 4 días al mes y a veces hay sesiones adicionales en Bruselas. En cuanto a las competencias legislativas del Parlamento, tenemos las siguientes: aprobar la legislación, decidir sobre los acuerdos internacionales, decidir sobre las ampliaciones, revisar el programa de trabajo y tenemos también competencias de supervisión que son controlar democráticamente todas las instituciones de la Unión Europea, elegir al presidente de la Comisión, aprobar las gestiones de los presupuestos, es decir, la aprobación de los gastos que se van a hacer en el grupo de Unión Europea, examinan las peticiones de los ciudadanos también, debaten las políticas monetarias en cuanto al Banco Central Europeo y formulan preguntas a la Comisión y al Consejo para así la resolución de ciertos problemas que se den en esos momentos. Buenas abogadas y compañeros, yo les vengo a hablar sobre el tema de crear una Europa más verde y climáticamente neutrada. Yo les vengo a hablar sobre el Pacto Verde Europeo, ¿verdad? Que sigue siendo la hoja de la ruta de la Unión Europea para hacer frente a estos apremiantes restos. ¿Qué significa? Que es una triple crisis al cambio climático.
la pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Y la contaminación, que constituye un desafío apasionante que requiere una actuación inmediata. La creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿verdad? Puso de relieve la necesidad de una mayor acción internacional de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, aumentar la resiliencia, ¿verdad?, frente a las sequías, a restaurar los ecosistemas y también, ¿verdad?, otras iniciativas que incluyen, ¿verdad?, normas más estrictas sobre contaminantes, también la reducción del uso de las plaguicidas de químicos, la lucha sobre los residuos de envases y la construcción de un futuro más sostenible. La estrategia de crecimiento a largo plazo de la Unión Europea consiste en garantizar la neutralidad climática de Europa ya en el 2050. La Unión Europea también está trabajando para aumentar su transparencia por lo que respecta al impacto social y medioambiental de las actividades de las empresas. El cambio climático es lo principal de la Organización, ¿verdad?, Internacional de la Evaluación del Cambio Climático Público. Lleva 3 informes en los que confirma que el mundo se está calentando rápidamente, también debido a la influencia humana, estableciendo trayectorias de adaptación de mitigación. También la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿verdad?, sobre el medio ambiente de la diplomacia de la Unión Europea, ¿verdad?, garantizó que su apoyo a un acuerdo mundial jurídicamente vinculante para luchar contra negociaciones ya en el 2024. Ya en el futuro, ¿verdad?, tendrá un acuerdo para que tendrá un objeto reforzable a las iniciativas y acuerdos existentes, especialmente en la fase de diseño, ¿verdad?, y producción del ciclo de la vida de los plásticos. También va vinculada, ¿verdad?, la Unión Europea abogó firmemente que por la importancia que tiene la restauración de los ecosistemas, la reforestación y las asociaciones basadas en la naturaleza y en la protección de la tierra y los suelos, se destacó el vínculo crítico entre las protecciones naturales y la gestión de efectos de sequías y el cambio climático. También las altas temperaturas y la gran escasez de precipitaciones que afectaron a casi todos los ríos de Europa. Estos fenómenos meteorológicos extremos pueden evitarse en el futuro, ¿verdad? También reduciendo las emisiones de gases, ¿verdad?, dependiendo del efecto invernadero y abordando la crisis climática. Los bosques desempeñan un papel muy clave en la protección del ecosistema, ¿verdad?, la biodiversidad europeos también son fundamentales para